Un multimillonario se niega a dar propina a una camarera negra. Lo que descubre sobre ella cambiará su vida para siempre. ¿Y si el cruel error de un multimillonario le costara todo? ¿Y si la mujer a la que humilló fuera la clave de su redención? ¿Y su amabilidad, precisamente lo que cambió su vida para siempre? Maya Williams se movía por el exclusivo restaurante de Manhattan como una bailarina. Balanceaba la bandeja con soltura, su sonrisa cálida pero cautelosa. A sus 28 años, era una figura imponente, alta, de piel morena que brillaba bajo la suave luz de la lámpara. Su cabello trenzado, recogido con cuidado, revelaba una mirada penetrante y decidida. Para los clientes de Lucille, era solo una camarera más, invisible a menos que necesitaran algo. Pero Maya era todo menos invisible. Era una guerrera que libraba batallas que nadie en ese resplandeciente comedor podía imaginar. De día, estudiaba negocios en el City College. Sus libros de texto estaban desgastados y subrayados. Pasaba las noches repasando apuntes tras turnos agotadores. Por la noche, tenía 2 trabajos. Aquí en Lucille, donde las propinas eran buenas, pero los clientes podían ser brutales. Y en un pequeño restaurante en Harlem, donde los horarios eran largos, pero la comunidad se sentía como en casa. Cada dólar que ganaba lo destinaba a su matrícula y a su hermano menor, Jamal, de 16 años y autista. Jamal era su corazón, su razón para superar el agotamiento. Su sonrisa iluminaba su mundo, pero sus necesidades, terapia, educación especializada, atención constante, eran un peso que ella llevaba sola. Sus padres habían fallecido hacía 5 años en un accidente de coche, dejando a Maya a cargo de la crianza de Jamal. Tenía 23 años y apenas comenzaba a perseguir su sueño de tener su propio negocio cuando la vida la obligó a madurar de la noche a la mañana. Ahora, cada decisión que tomaba era por Jamal. Había encontrado la manera de meterlo en un programa que ofrecía terapia, pero los costos eran exorbitantes y las becas de las que dependía para estudiar nunca estaban garantizadas. Aún así, Maya no se quejaba. No podía permitírselo. Esa noche, sin embargo, el peso pesaba más. Su profesor le había enviado un correo electrónico para avisarle de una tarea que no había entregado. Había estado despierta hasta las 3 de la mañana ayudando a Jamal con una crisis, y la fecha límite se había vencido. Su jefe en Lucille le había advertido sobre llegar tarde otra vez, y el restaurante le había recortado turnos. Mientras rellenaba vasos de agua y memorizaba pedidos, su mente daba vueltas. ¿Cómo voy a pagar la terapia de Jamal el mes que viene? ¿Tendré que dejar una clase? El restaurante estaba lleno, el tipo de viernes por la noche donde el aire olía a dinero y a derecho. La sección de Maya incluía una mesa para 6, cuyo protagonista principal era Evan Grant, un multimillonario tecnológico cuyo nombre era sinónimo de poder. A sus 50 años, Evan era un hombre delgado, de pelo canoso, traje a medida y un aura de impaciencia. Su empresa, Grant Innovations, había revolucionado el almacenamiento de datos. Pero su reputación era tan fría como vanguardistas eran sus productos. Historias de sus despiadadas tácticas comerciales, despidos, recortes de gastos y demandas se susurraban en las salas de juntas y aparecían en los titulares. Para Maya, él era solo otro VIP que esperaba la perfección. Se acercó a su mesa con su gracia habitual, sirviendo vino con precisión y ofreciendo recomendaciones con una sonrisa. Evan apenas la miró, concentrado en su teléfono o en los 3 colegas que se reían a carcajadas con cada palabra suya. Sus peticiones eran rápidas y cortantes. Este vino está demasiado caliente. Tráeme otra botella. Estaba demasiado cocido. Dile al chef que lo arreglara. Maya obedeció sin dudarlo, su profesionalismo como escudo contra su brusquedad. Mezcló su martini exactamente como él le había indicado. Gin, no vodka. Seco, no sucio. Sin embargo, cuando lo dejó, él apenas la reconoció. A medida que avanzaba la noche, el cansancio se apoderó de Mia.
Se vio reflejada en la pared de espejos del restaurante. Sus ojos cansados, su sonrisa forzada. Pensó en Jamal, que estaba con un vecino esa noche, y se preguntó si estaría bien. Dejó de pensarlo y se concentró en la mesa de Evan, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Para cuando presentó la cuenta, tenía esperanzas. Una buena propina podría significar la compra de la semana, tal vez incluso un pago para la terapia de Jamal. Pero cuando recogió la mesa después de que Evan y su grupo se fueran, se le encogió el corazón. La cuenta se pagó en su totalidad, $200, incluyendo 3 botellas de vino y un aperitivo de caviar, pero la línea de propinas estaba vacía. Ni un rastro. Peor aún, Evan había escrito una nota en el recibo. Aprendí a preparar un cóctel como Dios manda la próxima vez. Las palabras la golpearon como una bofetada. Maya se quedó paralizada, con el recibo temblándole en la mano. Ya había tratado con clientes groseros antes, pero esto le pareció personal, un ataque deliberado a su esfuerzo, a su orgullo. Se deslizó en la parte trasera, con la respiración entrecortada. El ruido de la cocina se apagó mientras se apoyaba contra la pared, conteniendo las lágrimas. Lo hice todo bien, pensó. ¿Por qué siempre me hacen sentir como si no fuera nada? Pero no había tiempo para darle vueltas. Otra mesa la necesitaba, y Jamal la esperaba en casa. Mientras Maya limpiaba, oyó al personal de pesa susurrar sobre un alboroto afuera. Los periodistas habían invadido el restaurante. La entrada de la diatriba, con las cámaras, destellando como relámpagos. Curiosa, se asomó por la ventana y vio a Evan Grant en el centro, con el rostro tenso por la ira mientras los micrófonos le apuntaban. Las palabras demanda y seguridad laboral flotaban en la charla. A Maya no le interesaban mucho los chismes, pero entendía lo suficiente como para saber que Evan estaba en problemas. Algo sobre las fábricas de su empresa, condiciones inseguras, trabajadores lesionados, una demanda colectiva, que podría costarle miles de millones. De vuelta en casa, Maya se desplomó en el sofá, con los pies palpitando. Jamal dormía, con su cuaderno de bocetos abierto en el dibujo de un cohete. Sonrió, pasándole una mano por el pelo. Pero su mente estaba en otra parte. Encendió la televisión y ahí estaba Evan de nuevo, su rostro plasmado en un segmento de noticias. El presentador detalló las acusaciones de que Grant y Nebaschens había omitido los protocolos de seguridad, lo que provocó accidentes que llevaron a trabajadores hospitalizados. La demanda cobraba fuerza y el público se volvía contra Evan. Las redes sociales eran brutales, con hashtags como #boicota Grant como tendencia. Maya debería haberse sentido reivindicada. El hombre que la humilló estaba recibiendo su merecido. Pero algo la inquietaba, abrió su portátil y buscó en Google a Evan Grant, buscando más allá de los titulares. Fue entonces cuando lo encontró. Un pequeño artículo enterrado en la tercera página de una búsqueda sobre una fundación financiada por Grant y Nebaschens. La fundación había apoyado discretamente programas para comunidades desfavorecidas y niños con discapacidades. Uno de esos programas le había otorgado a Maya su beca el año pasado, cubriendo la mitad de su matrícula. Otro la había ayudado a conseguir financiación para la terapia de Jamal cuando el seguro se la negó. Se quedó sentada, atónita. El hombre que no le había dejado propina, que se había burlado de su trabajo, era indirectamente responsable de las dos cosas que mantenían su vida en orden. El artículo mencionaba la insistencia de Evans en el anonimato, sin comunicados de prensa, sin crédito público. Sin embargo, allí estaba, vilipendiado por el mundo, sin que nadie contara esta versión de su historia. Maya se sentía agitada. Ira, gratitud, confusión. Pensó en Jamal, cuya terapia le había dado la oportunidad de comunicarse de maneras que nunca había creído posibles. Pensó en su beca, la única razón por la que aún podía aspirar a su título.
Y pensó en la nota de Evans, su fría despedida. ¿Quién es este hombre?, se preguntó. ¿Y por qué oculta el bien que hace? Al día siguiente, Maya tomó una decisión. No podía dejarlo pasar. Necesitaba comprender a Evan Grant para agradecerle y confrontarlo. Usando la información de contacto de su beca, contactó a la fundación para explicar su historia. Para su sorpresa, le pasaron el mensaje a la asistente de Evan. En cuestión de horas, recibió una respuesta. Evan se encontraría con ella en Lucille esa noche. Cuando Maya llegó al restaurante, el corazón le latía con fuerza. Llevaba su uniforme, no porque estuviera trabajando, sino porque quería que Evan la viera como era. Camarera, estudiante, hermana. Evan llegó solo. Su habitual arrogancia había sido reemplazada por un cansancio que la sorprendió. Su traje estaba impecable, pero sus ojos estaban cansados, evidente el peso de la tormenta mediática. Se sentaron en una mesa tranquila en un rincón. Maya respiró hondo y comenzó: «Señor Grant, necesito decir algo. La otra noche, me trató como si no fuera nada. No me dio propina y dejó una nota que me hizo sentir insignificante. Pero me enteré de su fundación. Me ayudó a conseguir mi beca. Ayudaste a mi hermano a ir a terapia. No lo entiendo, pero necesito agradecerle y necesito saber por qué actúa como lo hace». El rostro de Evan era indescifrable al principio, pero mientras Maya hablaba, algo cambió. Le contó sobre su vida: crecer en Harlem, perder a sus padres, criar a Jamal. Habló de las microagresiones que enfrentaba a diario como mujer negra en un trabajo de servicio, la forma en que clientes como él a menudo la miraban a través de ella. Describió las noches que se quedaba despierta estudiando, el miedo a reprobarle a Jamal, el constante malabarismo entre facturas y sueños. Su voz era firme pero áspera, cada palabra cargaba a años de lucha. Evan escuchó, con las manos apretadas. Cuando ella terminó, se quedó callado un buen rato. Luego habló en voz baja. «No te vi», admitió. «En realidad, no. Me criaron para creer que el éxito significa nunca mostrar debilidad, nunca admitir errores. Construí mi empresa desde cero y aprendí a ser implacable porque eso es lo que el mundo exigía. Pero nunca quise lastimar a gente como tú». Hizo una pausa, con la mirada distante. «Mi hermana tenía autismo. Murió joven y no pude salvarla. Por eso fundé la fundación discretamente, porque no quería que se tratara de mí. Pero he estado tan concentrado en ganar, en sobrevivir, que olvidé lo que es ser humano». La conversación se volvió cruda y sin filtros. Maya compartió historias del progreso de Jamal, como había empezado a dibujar para expresarse. Evan habló de la presión de su mundo, la soledad de estar en la cima. Por primera vez, Mia lo vio no como un multimillonario ni un villano, sino como un hombre que cargaba con sus propias cicatrices. Hablaron. Maya notó un cambio en el comportamiento de Evan. No solo escuchaba, sino que la oía. Pero entonces llegó el giro que lo cambió todo. Evan reveló algo que nunca le había contado a nadie fuera de su círculo íntimo. La demanda contra su empresa no se trataba solo de la seguridad laboral. Era algo personal. Un ex ejecutivo, resentido por su despido, había inventado pruebas para exagerar las acusaciones, con la esperanza de destruir la reputación de Evans. Lo cierto era que Evan había estado trabajando para mejorar las condiciones laborales, invirtiendo millones en mejoras de seguridad, pero los medios de comunicación se habían aferrado al escándalo sin investigar a fondo. «No digo que sea inocente», dijo Evan con la voz entrecortada. «He cometido errores. He sido arrogante, ciego, pero intento arreglar las cosas y nadie me cree». Miró a Maya, con ojos inquisitivos. «Eres la primera persona que me ve como algo más que un titular». «¿Por qué?». Maya no dudó. «Porque sé lo que es ser juzgado antes de tener la oportunidad de explicar. La gente me mira y ve a una camarera, una mujer negra, alguien que no importa. Pero soy más que eso, y tú también». Las palabras flotaron entre ellos, un puente entre mundos.
Evans dejó caer los hombros como si se hubiera quitado un peso de encima. Por primera vez, vio a Maya no como una camarera, sino como una fuerza. Una mujer cuya resiliencia y compasión rivalizaban con todo lo que había conocido en las salas de juntas. Antes de separarse, Evan hizo algo inesperado. Sacó su chequera y extendió un cheque por $10,000. No solo una propina, sino un gesto de respeto. «Esto es por la otra noche», dijo, «y por todo lo que llevas». Dudó un momento y añadió, «Me gustaría hacer más. Tu matrícula, considérala cubierta. Y la terapia de Jamal. Me aseguraré de que reciba lo que necesita». Maya contuvo la respiración. Quería negarse a aferrarse a su orgullo, pero pensó en Jamal, en el futuro por el que luchaba. «Gracias», dijo con voz ronca. «Pero esto no cambia lo que dije. Necesitas ver a la gente, verla de verdad». Evan asintió. «Estoy aprendiendo», dijo. «Gracias a ti». Durante las siguientes semanas, la vida de Evan empezó a cambiar. Contrató a una agencia de relaciones públicas para que contara la verdad sobre los esfuerzos de su empresa, y la demanda empezó a perder fuerza a medida que salían a la luz las pruebas. Se involucró más con su fundación, conociendo a las personas a las que ayudaba, aprendiendo sus historias. Las palabras de Maya lo acompañaron, un recordatorio de que la riqueza no significaba nada sin humanidad. Para Maya, el cambio fue igual de profundo. Con la matrícula cubierta, pudo concentrarse en sus estudios y en Jamal. Empezó un pequeño blog compartiendo sus experiencias como mujer negra en el sector servicios, y este cobró fuerza, inspirando a otros. Ella y Evan mantuvieron el contacto. Su improbable amistad era testimonio del poder de la comprensión. Un año después, Maya estaba en su graduación universitaria, con Jamal vitoreando a gritos desde el público. Evan también estaba allí, sentado en silencio al fondo, con una sonrisa de orgullo. Había aprendido a escuchar, a ver el mundo con ojos ajenos. Y Maya, que ya no era solo una camarera, se había convertido en una voz a favor del cambio. Su historia demostró que incluso los encuentros más pequeños pueden desencadenar una revolución. Su encuentro en Lucille había sido una colisión de mundos. Pero también fue un comienzo, un recordatorio de que la empatía y la valentía pueden superar cualquier brecha. Mientras Maya cruzaba el escenario, con su diploma en mano, supo que había cambiado la vida de Evan. Pero más que eso, cambió la suya, demostrando que ningún sueño es demasiado grande, ninguna lucha demasiado pesada cuando la llevas contigo.